Buenas tardes en España, buenos días en América, perdón, sí, buenos días en América. Ayer tuvimos una sesión fundamentalmente jurídica donde se analizaron las bases del derecho internacional y derecho interno que legitimaban y habilitaban a las Fuerzas Armadas a intervenir en el exterior o a intervenir en caso de catástrofes naturales o biológicas o de otra índole en el interior. Hoy el seminario cobra una dimensión más operativa. Eso no significa que no vaya a haber importantes referencias jurídicas, que estoy seguro que las habrá, pero cobra una dimensión más próxima a lo operativo. El propio título de la ponencia que se va a desarrollar ya nos da idea, esta visión global de la intervención de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior. Para esta conferencia contábamos en principio con el Teniente General del Aire, don Francisco Braco Carbó, jefe del mando de operaciones. Circunstancias imprevisibles y absolutamente justificadas han hecho imposible su presencia, pero afortunadamente contamos con la presencia del vicealmirante Íñigo de la Puente Mora Figueroa, que es jefe de Estado Mayor, es nada menos que jefe de Estado Mayor del mando de operaciones. Quiero agradecerle ante todo su generosidad por la premura y la rapidez, la premura de la oferta y la rapidez con que aceptó colaborar con nosotros. Es un placer y un honor que quiero agradecerle profundamente en nombre de la Cátedra de Derecho Militar. Como sucede con la mayoría de los militares españoles de nuestro tiempo, los currículos son verdaderamente impresionantes, intensos y extensos. El nivel de formación que han alcanzado, tanto académica como profesionalmente, es seguramente excepcional. Y además unas Fuerzas Armadas plenamente integradas en estructuras de seguridad y defensa supranacionales. Voy a centrarme exclusivamente en aquellos aspectos del extensísimo currículum del vicealmirante, en aquellos aspectos que justifican plenamente su conferencia, que ponen de relieve su profundo conocimiento del tema que va a ser abordado. Ingresa en la Escuela Naval Militar en el año 1980, se gradúa como alférez de navío en 1985. Me voy a referir a los empleos que son relevantes a los efectos de esta convocatoria. En los empleos de alférez de navío y teniente de navío fue parte de la dotación de quilla de la fragata Santa María, oficial de armas de la corbeta Diana, desplegado en el Mar Rojo en la denominada Primera Guerra del Golfo. Ya tenemos una primera intervención en el propio campo de operaciones. Luego veremos funciones directivas de la Armada que justifican, reitero, la presencia del vicealmirante. De capitán de navío fue comandante del Centro de Evaluación y Certificación para el Combate, LEVACO. Asimismo fue asistente militar del comandante adjunto del mando marítimo de la OTAN en Nápoles. Otro aspecto profundamente relevante de esa integración en estructuras de defensa supranacionales a la que me refería al principio. Posteriormente fue jefe de la sección de planes de fuerzas del EMACO, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa. En diciembre del año 16 ascendió a contraalmirante, siendo nombrado almirante jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. En junio de 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Flota. Ascendido a vicealmirante el 28 de enero del 2020, en la actualidad es el segundo comandante jefe de Estado Mayor del Mando de Operaciones, cargo para el que fue nombrado el pasado 23 de septiembre del 2020. Insisto, en la actualidad es jefe de Estado Mayor del Mando de Operaciones. Tiene numerosísimos cursos civiles y militares que no voy a enumerar porque creo que lo interesante es la propia intervención del vicealmirante. Y tiene importantísimas recompensas más relevantes. Y en su humildad solo me ha citado 3 en el currículum adjunto, aunque me consta que son numerosísimas. La Orden, la Gran Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo y la Medalla de la Liberación de Kuwait. Creo que el perfil del vicealmirante es extraordinariamente adecuado para abordar el tema que hoy nos va a ocupar.
agradeciéndole de todo corazón, vicealmirante, su generosa disponibilidad para colaborar con nosotros. Cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, director. Buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. Le agradezco que haya hecho un poco más breve el currículum porque cuando es muy largo uno envejece. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. De verdad, el primero que quiero hacer es agradecer a la Cátedra de Derecho Militar de la Universidad Complutense el haber invitado al mando de operaciones pues a estas jornadas, ¿no?, sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior y en el exterior. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Como ha explicado, por circunstancias el teniente general no ha podido estar, pero bueno, para eso estamos los segundos comandantes, para cuando el jefe no puede, pues cubrirle sin ningún tipo de problemas. Y de verdad que es un placer para mí estar aquí y poder contar un poco pues, lo que somos el mando de operaciones y lo que hacemos en relación con las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior principalmente, pero también contaré algo del interior. Un saludo cordial, por supuesto, a todos los que están al otro lado de la pantalla, ya sea los que les tengo que decir buenos días o los que les tengo que decir buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Empezaré para situar un poco el mando de operaciones. Creo que se comentó algo ayer. Las Fuerzas Armadas tienen dos estructuras, ¿no? Una estructura operativa y una estructura orgánica. Fue en la Ley de Defensa Nacional cuando se crearon esas dos estructuras y lo primero que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿para qué dos estructuras, no? Si no somos demasiados, ¿no?, en las Fuerzas Armadas, ¿por qué creamos dos estructuras? Bueno, pues la propia ley lo explica, ¿no? Dice que implanta una organización que diferencia con claridad la estructura orgánica de la operativa y continúa y dice que para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la ley concreta su organización con criterios que posibilitan la acción conjunta de los ejércitos. Es decir, dice, a diferencia de la anterior ley que atribuía misiones a cada ejército, esta considera a las Fuerzas Armadas como una entidad única e integradora de las distintas formas de actuación de sus componentes y que posibilita el empleo óptimo de sus capacidades sin que aquellos vean mermada su especificidad. Bueno, pues como vemos aquí en la exposición de motivos, lo que se trata es de posibilitar la acción conjunta de los ejércitos. Esa es la razón por la cual se crea una estructura operativa paralela o adicional a la estructura orgánica. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Pero para situar el mando de operaciones, pues me gustaría que empezáramos por decir quién está en la cabeza de esa estructura operativa, ¿no? Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, si esto funciona, pues en la cabeza del mando operativo está el presidente del gobierno, que es el que dirige la política de defensa y es que es el responsable, según la ley, de la dirección estratégica de las operaciones. Bueno, el presidente del gobierno está asistido por el ministro de Defensa, en este caso la ministra de Defensa, en el nivel político. Y posteriormente ya está el jefe de Estado Mayor del mando de operaciones, que es el que ejerce el mando de la estructura operativa en sí, en el nivel militar, y hace la conducción estratégica de las operaciones. Y subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa está el comandante del mando de operaciones, el teniente general Braco, que manda este mando de operaciones. Y eso estamos ya en el nivel operacional. Y ahí ya anticipamos lo que hacemos en el mando de operaciones. Yo siempre lo resumo en 3 fases y es sencillo. Nosotros planeamos operaciones, conducimos operaciones y seguimos operaciones. Y ahora entraremos un poquito en esa diferencia, sobre todo en lo que es conducción y lo que es seguimiento de las operaciones. Bueno, aquí es donde estamos físicamente y como estamos en Retamares, en una ciudad cerca de Pozuelo, a las afueras de Madrid, un lugar, bueno, pues reconozco que no es un lugar malo para trabajar, rodeado de pinares y no es de los peores sitios para trabajar desde luego. Y aquí, pues, resumo lo que he dicho. Las 3 primeras es lo que hacemos habitualmente y hacemos otras cosas. De estas no hablaré hoy mucho, pero
también hacemos una cosa que es adiestrarnos. Nosotros somos un Estado Mayor que tiene que conducir, seguir operaciones y planear, y para eso tenemos que adiestrarnos, especialmente para lo que denominamos operaciones de alta intensidad. Para eso hacemos ejercicios todos los años, ¿no? Y después de esas tres cosas también contribuimos un poco a evaluar las Fuerzas Armadas españolas cuando operan. Contribuimos también a elaborar la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas y las lecciones aprendidas, lo que se aprende de cuando las fuerzas están en operaciones, y contribuimos también un poco a la formación en las Fuerzas Armadas y fuera de ellas, pues impartiendo clases y conferencias en las distintas escuelas de las Fuerzas Armadas. Eso es un poco lo que hacemos y seguiremos avanzando. Empezamos con el planeamiento. Cuando nosotros planeamos, yo siempre digo que es quizás lo más importante lo que hacemos. Lo que hacemos es pensar qué es lo que nos puede pasar, qué riesgos o qué amenazas tenemos, y pensamos qué es lo que tenemos que hacer para hacerle frente. Esta es una de las cosas más importantes que hacemos. Pero claro, no podemos pensar en todo, tenemos que tener un marco de referencia, ¿no? El marco de referencia para planear nosotros son los documentos que tenemos ahí. El primero de todos es la Estrategia de Seguridad Nacional. Es un documento que es muy reciente, del año 2021, de finales del 21, donde entre otras cosas está el marco geopolítico, los objetivos, pero también los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España. Es un documento de referencia, es un documento público y que es accesible. Otro documento de referencia para poder planear es la Directiva de Defensa Nacional que emite el presidente del Gobierno y que fija los objetivos de la defensa, ¿no? El siguiente documento es la Directiva de Política de Defensa, que en este caso lo emite la ministra, y ya habla un poco del nivel de esfuerzo militar. Estos tres documentos, junto con las estrategias militares de las organizaciones a las que pertenecemos, la OTAN, la Unión Europea principalmente y la ONU, perdón, esas tres organizaciones internacionales, todos los documentos sobre estrategia militar o conceptos estratégicos también sirven de referencia. Y con eso el Estado Mayor de la Defensa elabora un documento que es el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se emplean las Fuerzas Armadas españolas? Y básicamente se pueden emplear desde el punto de vista autónomo o nacional, que puede ser o bien para defensa o bien para contribuir a la seguridad nacional. Profundizaremos un poco en esto. O bien en el ámbito internacional, participando en operaciones de las organizaciones a las que pertenecemos, que es lo que veremos en la segunda parte. La siguiente transparencia que les voy a poner refleja un poco ese concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como ven en la parte de abajo, marcos generales de empleo, hay tres en vertical, que son o bien actuamos de forma autónoma, o bien actuamos en defensa compartida, o bien actuamos para otros ámbitos de la seguridad nacional, que es colaboración con otros ministerios, normalmente son operaciones en el interior, por catástrofes, calamidades, etc. Hay tres líneas estratégicas en las que actúan las Fuerzas Armadas. Una es la disuasión y defensa, es decir, tenemos que conseguir una disuasión creíble para que no tengamos que llegar a defendernos, pero también tenemos que estar preparados para defendernos, o sea, disuasión y también defensa. También otra línea estratégica es proyectar estabilidad. Proyectamos estabilidad en nuestras áreas de interés, que como ven, o quizás no ven, porque la transparencia no es muy grande, pero básicamente está orientada al Mediterráneo, norte de África, Sahel, Oriente Medio, Golfo de Guinea, pero incluye también África Occidental y, por supuesto, una relación muy especial de cooperación con Iberoamérica. Y, por último, otras contribuciones a la seguridad, que es participación en el ámbito de la seguridad en su sentido más amplio, ¿no? En gestión de crisis y emergencias, como he dicho. Esto genera unos objetivos estratégicos, que son los que hay a la derecha, y este documento ya digo que es el que nos guía a nosotros para poder hacer planes.
planes que hacemos de tres tipos, ¿no? Los primeros son los planes preventivos o planes de contingencia. Es lo que decía, ¿qué hacemos si hay que coger unos ciudadanos españoles que viven en un país y hay que extraerlos porque hay un conflicto? ¿Qué hacemos si una nación nos pide ayuda humanitaria porque ha tenido una catástrofe y hay que ir hacia allí? ¿Qué hacemos si se produce un secuestro de un pesquero en algún mar del mundo? Es decir, pensamos qué hay que hacer ante las crisis que puedan surgir. Esos son los planes de contingencia. Después hacemos otros planes que son los planes permanentes, que es los planes para vigilar nuestros espacios marítimos. Los veremos a continuación dentro de las operaciones nacionales. Y por último, los planes de respuesta de crisis. Si nosotros hemos previsto esa crisis, cogeremos uno de los planes de contingencia y lo desarrollaremos, porque ya habíamos previsto que eso podía pasar. Y si no, pues tendremos que planear desde el comienzo, y tardaremos un poco más. Pero esa es la parte de hacer planes. Bueno, una vez que tenemos el plan, porque ha surgido una crisis o por cualquier otra razón, el GEMAT le da opciones de respuestas a la ministra, militares, le dice esto es lo que podemos hacer y si nos dicen que adelante, pues lo primero que hace el GEMAT es, en la estructura operativa, le pide los medios o las capacidades a la estructura orgánica. Como ven a la izquierda están los ejércitos y la Armada. El GEMAT le pide esas capacidades y permítanme que haga un inciso, ¿por qué hablo capacidades y no fuerzas? Un avión, un barco, un carro de combate por sí mismo no es capaz de hacer nada. Necesita personas adiestradas y con una doctrina de empleo que sean capaces de emplearlas. Por eso hablamos de capacidades y no de fuerza. Una vez que el GEMAT recibe esas capacidades o esas fuerzas bien entrenadas, se pueden emplear para dos formas, o para el compromiso nacional, operaciones permanentes, como hemos hablado, o operaciones de reacción, pero es algo nacional, es ahí donde nosotros conducimos las operaciones. Nosotros mandamos esas operaciones. En las operaciones en el exterior o con las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, nosotros le transferimos esas fuerzas a esa organización, que son los que realmente mandan esas fuerzas. Nosotros le damos las fuerzas y ellos la utilizan. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Nosotros tenemos que estar atentos a hacer un seguimiento de lo que hacen esas fuerzas para que sean empleadas para aquello para la cual nosotros la hemos transferido. Ese es el seguimiento de las operaciones. Cuando las fuerzas se transfieren a una organización internacional, se hace con una serie de requisitos o con una serie de limitaciones. Yo le doy a usted esta fuerza para que haga esto, pero no nada más que esto. Le ponemos unas caveats o le ponemos una aceptación de reglas de enfrentamiento. Por eso he puesto ahí las reglas de enfrentamiento. Este es un tema que roza el ámbito jurídico. Los jurídicos están muy implicados en la definición de estas reglas de enfrentamiento, puesto que son las reglas de comportamiento para el empleo de la fuerza y tienen que estar perfectamente elaboradas y ser muy claras, porque tienen que llegar hasta el último soldado que sea capaz de comprenderla. Aquí hay términos muy jurídicos o entran casi en el ámbito jurídico y es aquí donde el cuerpo jurídico de las Fuerzas Armadas nos asiste en las operaciones. Bueno, continuando, vamos a ver entonces lo que es lo que conducimos. Y ahora, permitirme, todavía no estoy entrando en lo que son operaciones en el exterior, que sé que es el tema de la conferencia, pero saben que hay alguna teoría que dice que normalmente la audiencia suele aguantar unos 15 minutos, no aguanta mucho más, a partir de ahí empieza a pensar en el fin de semana. Por eso estoy tratando de dejarlo interesante para cuando empiecen a pensar en el fin de semana y se vuelvan a conectar. Pero vamos entonces con el tema de la conducción. Las operaciones permanentes, ya la han hablado. En las operaciones permanentes lo que hacemos es vigilar nuestros espacios marítimos, nuestros espacios aéreos y nuestros espacios terrestres de interés. Hay unas 3.000 personas, hay 3 mandos, una de vigilancia terrestre, otra de vigilancia marítima, otra de vigilancia aérea y otro de vigilancia del ciberespacio.
Lo que se trata es de conocer qué es lo que pasa habitualmente para poder detectar cuando ocurre algo anormal y se puede desencadenar una crisis. Es conocimiento, lo que nosotros llamamos conocimiento del entorno. Aquí, por ejemplo, el mando operativo aéreo, pues es normal que salga varias veces al mes para interceptar algún avión que ha perdido las comunicaciones o que no sigue el plan de vuelo. En vigilancia marítima, aparte de colaborar con otros organismos que tienen competencia en la mar, en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración, pues también se hace vigilancia del patrimonio arqueológico submarino para que nadie lo esquilme, se hace vigilancia de infraestructuras críticas que hay en la mar, los cables submarinos que transportan energía y transportan datos, son elementos esenciales que hay que mantener vigilados para que nadie haga nada contra ellos. En el ámbito conjunto, por eso es la ventaja que tiene hacer estas operaciones bajo el mando del mando de operaciones, es que la vigilancia marítima ya no se hace solamente con barcos de la Armada. La Armada lo hace, porque el mando operativo marítimo es un organismo de la Armada, con barcos de la Armada, pero también lo hace con aviones del Ejército del Aire y lo hace con unidades de costa del Ejército de Tierra. O el mando operativo aéreo no solamente vigila nuestros espacios aéreos con los aviones y los radares que tienen, sino también con fragatas que tienen capacidad de vigilancia aérea o también con unidades del Ejército de Tierra que tienen capacidad de defensa aérea, ¿no? Estas son las ventajas de la acción conjunta. En el ámbito del ciberespacio también vigilan las redes del Ministerio de Defensa para que nadie ataque o lleve a cabo ataques en ese ámbito, ¿no? Siguiendo con conducción, decíamos que podíamos hacer operaciones de reacción. En los últimos 2 años hemos tenido pues que reaccionar ante algunas situaciones. La más conocida es las operaciones provocadas por la pandemia, la operación Balmis, bastante bien conocida al menos aquí en España, y la operación Misión Alborante. No me voy a extender mucho, solamente decir que esta es una operación que está orientada en ese ámbito de garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Es la participación de las Fuerzas Armadas al sistema de seguridad nacional. Transmitir la idea a esto fue una respuesta rápida, y fue rápida porque la estructura ya la tenemos hecha, tenemos mandos que trabajan con nosotros y fue muy rápido ponerlo en marcha. La única variación fue que la unidad militar de emergencia, que habitualmente no trabaja bajo el mando de operaciones, se incorporó a esta operación, y por supuesto la Inspección General de Sanidad de la Defensa, por razones obvias, en la pandemia pues también se incorporó. Se hicieron muchas acciones durante la época del estado de alarma, pues se llevaron a cabo apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad en vigilancia de fronteras e infraestructuras para que ellos quedaran liberados para otras tareas. Se hizo presencia en distintas zonas de España, se llevaron a cabo actividades de descontaminación, instalación de hospitales de campaña, vuelos a China para traer material sanitario, buques a las ciudades autónomas con capacidades sanitarias para apoyarles. En fin, creo que es bien conocida la actuación que tuvieron las Fuerzas Armadas durante ese periodo. Después hubo un periodo en que desde junio hasta septiembre no hubo operación en sí mismo, pero fueron las propias estructuras orgánicas las que seguía dando apoyos puntuales cuando así se solicitaba al Ministerio de Defensa. En septiembre se hizo otra operación, que fue Misión Baluarte. Estaba orientada más que nada al rastreo de los contactos. También ya llegaron las vacunas, había que transportarlas a las distintas ciudades autónomas y a los archipiélagos. Se activaron equipos de vacunación para determinados colectivos, equipos de vacunación móviles para llegar a sitios donde no había o era difícil que otros llegaran. En fin, que no se dejó de colaborar en esta lucha. Otra operación de reacción fue la del pasado verano, en agosto. Fue la evacuación del personal nacional
y los colaboradores afganos que estaban en Afganistán, en Kabul. Nuevamente hubo que actuar de forma muy rápida, la rapidez era esencial. Inicialmente nosotros ya habíamos empezado a planear, a la vista de la situación en Afganistán, en sacar al personal español de la embajada y colaboradores a final de agosto. Hicimos un planeamiento en principio que era, se juntaban en la embajada, iban al aeropuerto y se subían en el avión, una actuación permisiva. Pero bueno, los acontecimientos del 14 y 15 de agosto, con la llegada de los talibanes a Kabul, cambió radicalmente la situación. Las embajadas se refugiaron en el aeropuerto y bueno, ya vieron ustedes las imágenes de aquella situación y hubo que cambiar los planes y el día 16 lanzamos otra operación, el 17 estábamos en Dubái y el 18 estábamos en Kabul, ya recogiendo gente. Hubo que ir incrementando, fueron 10 días nada más, pero muy intensos, hubo que ir incrementando las capacidades, se mandó operaciones especiales porque la situación fuera del aeropuerto era complicada, se mandaron medios de inteligencia, se mandaron apoyo al embajador para coordinar con las autoridades y también hubo que mandar sanitarios en los vuelos porque empezamos a recoger muchos niños, mujeres embarazadas y hubo que ir sobre la marcha cambiando. Esta operación fue rápida, hubo capacidad de respuesta por parte de las Fuerzas Armadas y además requería una estrecha coordinación tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión, porque había que recibir aquí a los afganos, había que alojarlos, se montaron unos campamentos en Madrid, en Torrejón. En fin, es otro ejemplo de operación de reacción que conducimos nosotros, como he dicho. Bueno, esta, no sé cómo vamos de tiempo, bueno, media hora. Yo creo que unos 15 minutos, director, creo que tengo de margen, ¿no? Bueno, pues ahora estamos, habíamos visto el presidente del gobierno en el nivel político y la ministra de Defensa, el GEMAT en el nivel estratégico y el CEMOPS, el mando de operaciones, en el nivel operacional. Aquí lo que les muestro es simplemente lo que hay debajo, en el nivel táctico. A la izquierda están los mandos para las operaciones permanentes que hemos visto antes. En el centro están los mandos, digamos, que están predesignados para operaciones nacionales de alta intensidad. Esos mandos están también predesignados y a los habituales de mar, tierra, aire y ciberespacio se une el de operaciones especiales, el CEMECOE, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. A la derecha ven los jefes de las operaciones en el exterior, que estos, como ven, dependen directamente del mando de operaciones, porque nosotros, como hacemos un seguimiento, en este caso no necesitamos un mando intermedio, sino que nosotros directamente enlazamos con la gente que está en el exterior. Y llegamos ya a lo que debería ser el comienzo, que eran las operaciones en el exterior de las Fuerzas Armadas. El director me disculpará, pero antes había que vender algo de lo que hacemos también en el mando de operaciones. En el exterior tenemos muchas capacidades y ahora iremos viendo un poco dónde participamos. Voy a hacer una referencia, aunque creo que quizás ayer en los aspectos jurídicos ya se tratara, pero bueno, aunque sea repetitivo, estas son las condiciones que hay para aprobar una operación en el exterior, ¿no? Se tienen que dar esas condiciones, esto está en la Ley de Defensa Nacional, y bueno, ahí los ven, ¿no? Solicitud del país o de una organización internacional, fines defensivos y conforme a la Carta de Naciones Unidas y Derecho Internacional. Estos son los requisitos para que una operación se pueda aprobar, ¿no? La ley también dice cómo se autoriza y es el gobierno el que debe pedir al Congreso de los Diputados y hay dos procedimientos, el normal, que es pedir permiso y luego lanzar la operación, o de urgencia, que es lanzar la operación y luego pedir la ratificación del Congreso. Lo que es cierto es que anualmente la ministra de Defensa tiene que informar de las operaciones que se hacen en el exterior y todos los años el acuerdo del Consejo de Ministros debe prorrogar para que se continúen las operaciones en el exterior.
Ya digo, estos son aspectos legales para poder llevar a cabo las operaciones. Y aquí ya tenemos el mapa de dónde estamos en el exterior. En este mapa lo que se trata de mostrar es los sitios donde está España en el exterior ahora mismo. Los números que hay abajo a la izquierda ven el número de personas que tenemos a las misiones de las diferentes organizaciones. Ahora mismo, esto es con fecha 6 de junio, esto va cambiando, porque una operación, hay operaciones en las que no se está permanentemente, como ahora veremos, y entonces cuando se retira la fuerza, pues estos números bajan y al mes siguiente pues aumentan, ¿no? Pero rondamos unas 3.000 personas las que andan en operaciones en el exterior. Arriba ven las operaciones en las que participamos de la OTAN, en la parte de abajo las de la Unión Europea. Como ven, las de la OTAN están casi todas en el frente este y el Mediterráneo y Oriente Medio, y las de la Unión Europea casi todas están en el Sahel y África, ¿no? En lo que es África. A la izquierda tenemos las de Naciones Unidas, 2 operaciones, Líbano y Colombia, ahora hablaremos de ella, y después tenemos unas nacionales de seguridad cooperativa, son bilaterales con esos 4 países, otra bilateral con Francia, pero asociada a las operaciones en Mali de la Unión Europea, y un despliegue en África de un buque asociado a las presencias marítimas que la Unión Europea hace allí, ¿no? Bueno, empezando por las de la Unión Europea y Naciones Unidas, ¿no? En el Líbano es una operación, como saben, que ya llevamos mucho tiempo. Se trata de vigilar la Blue Line, que es frontera del Líbano con Israel. Llevamos allí muchos años, hay unos 600 militares, y ahora mismo está al mando de la operación un general español, y al mismo tiempo otro general está dividido en 2 sectores. En un sector está el mando español. En Colombia tenemos unos cuantos observadores para el proceso de paz, apoyando el proceso de paz de allí en Colombia, y tenemos unos 8 militares, incluyendo personal tanto de los ejércitos como de la Guardia Civil. La operación Alpha Mike de apoyo, esta es una operación bilateral con Francia, que en realidad lo que se trata es de apoyar los movimientos dentro de África. África es una zona muy extensa, los aeropuertos necesitan aviones que sean capaces de tomar en pistas no preparadas, y lo que se trata es que él apoya a la operación francesa allí y al mismo tiempo apoya a las operaciones de la Unión Europea, tanto en la de Mali como la de República Centroafricana. También a Naciones Unidas, a la misión que hay en Naciones Unidas en Mali, a MINUSMA, y también a las fuerzas del Sahel, del C5 Sahel, un grupo que hay allí en Mauritania, Mali, Senegal, Burkina y Níger. Pues esta fuerza también la apoya esta operación. Empezando por las operaciones de la Unión Europea, decir primero que nosotros participamos en todas las operaciones de adiestramiento de la Unión Europea, en mayor o menor medida. En Mali estamos con fuerzas del Ejército de Tierra y de Infantería Marina. Esta operación está en una fase de revisión ahora mismo porque hubo un golpe de Estado en el año 2020, aparición de Rusia también en la zona, y los cambios habido en las operaciones francesas allí, pues hace que en este momento esté en proceso de revisión y de ver si se disminuye o se mantienen las mismas capacidades de adiestramiento. Lo que se trata es de adiestrar a las fuerzas, todas las misiones de entrenamiento de la Unión Europea se trata de adiestrar a las fuerzas armadas de ese país para que ellos sean capaces de proporcionar seguridad a su país, es adiestramiento.
En la República Centroafricana tenemos una representación más pequeña de unos 8 o 10 militares, pero en puestos bastante claves, y también está ahora mismo en proceso de revisión. También tenemos a Rusia también o grupos rusos también en la zona, apoyando al gobierno de la República Centroafricana. Tenemos una operación en Somalia, también una representación no muy grande, y en Somalia la verdad es que es cuestión de paciencia. Las cosas van lentas, pero poco a poco se sigue haciendo adiestramiento a las Fuerzas Armadas somalíes. En Mozambique tenemos unos observadores, es una operación que se ha abierto recientemente, liderada por Portugal, y en principio tenemos allí unos observadores para ver cómo evoluciona la operación. La operación Atalanta es una operación marítima que es para proteger los buques del Programa Mundial de Alimentos, que llevan alimentos allá principalmente a Somalia, y de combatir la piratería, ¿no? La piratería, después de muchos años, se logró detener. Ellos dicen, en la operación dicen que está contenida, pero no erradicada. Es decir, si las fuerzas de allí se van, es posible que resurja, pero es cierto que ahora mismo está contenida y hace ya mucho tiempo que no hay ataques piratas. Pero es cierto que ha crecido, o la actividad de piratería se ha movido a otros tráficos ilícitos, pues de armamento, de carbón, a pesca ilegal, y la operación está asumiendo nuevas funciones. España contribuye con un avión que está en Djibouti, un buque y un helicóptero y aviones, y un avión no tripulado y equipos de operaciones especiales. Esta operación inicialmente se mandaba desde el Reino Unido, pero cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea, pues se trasladó el cuartel general a España y se manda desde un cuartel general en Rota, y el centro de tráfico marítimo, que también estaba en el Reino Unido, se trasladó a Francia. Ahora mismo, ya digo, se está revisando para ver hasta qué punto se puede actuar en otras actividades ilícitas. El tema de la mar, en el ámbito del derecho, me imagino que los que atienden a esta conferencia lo sabrán, es un poco más complejo, y entonces no todo es perseguible en la mar. Hay temas de abanderamiento de buques, hay un país que es el responsable. En fin, no voy a entrar en profundidades porque además corro el peligro de cometer alguna barbaridad jurídica, pero bueno, lo que sí es cierto es que no todo barco se puede asaltar por un buque de guerra en la mar, sino que tiene que ser bajo unas determinadas condiciones, y eso es lo que se está tratando de discutir. Hay países que son más laxos, pueden detener un barco, por ejemplo, que esté haciendo tráfico de droga, quitarle la droga y soltarlos, el catch and release. Eso no se puede hacer ahora mismo en España, puesto que si uno es consciente de un delito, no puede soltar al delincuente, ¿no? Tendríamos un problema. Bueno, en operaciones, estas son todas las operaciones de la Unión Europea. Entrando en las operaciones de OTAN, empezamos por la derecha en Irak. Tenemos dos ámbitos. Por un lado estamos en la misión de Irak de entrenamiento, y por otro lado en la coalición de lucha contra el Daesh, una coalición que llevamos mucho tiempo, y seguiremos allí probablemente algún año más. En la coalición aportamos igual fuerzas de operaciones especiales que adiestran a los homólogos iraquíes. La operación Sea Guardian es en el Mediterráneo, es de lucha contra el terrorismo. Esta operación fue una operación heredera de la operación Active Endeavour, que, como saben, fue la operación que se montó cuando el atentado de las Torres Gemelas, cuando se invocó el artículo 5. Y siempre parece extraño que decir, bueno, atacan las Torres Gemelas y montamos una operación en la mar. Y yo siempre digo que es que
El problema es que cuando atacan a los Estados Unidos no la ataca un Estado. Entonces, cuando se invoca el artículo 5, había que hacer algo desde el punto de vista militar. Y el único sitio donde se puede hacer sin atentar la soberanía de un Estado, que no se sabía cuál era, el que había atentado contra Estados Unidos, porque no era un Estado, pues es en la mar, que es un espacio común. Entonces se monta una operación en la mar, además de porque con el paso del tiempo, si recuerdan, hubo atentados desde aviones, hubo atentados en otros medios de comunicación, como los trenes en Madrid, el metro en Londres, y siempre, por lo menos los marinos, pensábamos que cuando nos tocaría que hubiera un atentado en un buque o que se utilizara un buque para realizar un atentado, ¿no? Y por eso estábamos muy pendientes de lo que pasa en la mar. Bueno, las operaciones, otras operaciones que tenemos, las operaciones permanentes, las fuerzas permanentes de la OTAN marítimas, ahí tenemos siempre buques, ya sea en el Atlántico o incluso el Mediterráneo, son fuerzas de reacción de la OTAN, estas son operaciones de disuasión de la OTAN. En Letonia, como saben, tenemos también una fuerza para disuasión, tenemos también aviones en el Báltico. A veces lo tenemos en los países bálticos, a veces los tenemos en Rumanía, hemos tenido en los dos sitios. Y estas operaciones, como pueden entender, en los últimos meses con la guerra de Ucrania, pues se ha incrementado ligeramente nuestra participación y se ha incrementado la actividad de los ejercicios y la presencia que hacen para mostrar la capacidad de disuasión que tiene la OTAN. También tenemos una operación en Turquía, una batería antiaérea para la defensa de Turquía en caso de que vinieran misiles desde el conflicto de Siria. Y ya terminando, estas son actividades de seguridad cooperativa que lo que tratan es de forma bilateral, es pues formar también a las fuerzas de esos países. Estos ya piden actividades concretas en unas áreas concretas, le mandamos unos equipos de adiestramiento, no hay fuerzas allí de forma permanente, pero sí que hay a lo largo del año muchas actividades específicas con ella y con unos acuerdos específicos con ellos. Y el despliegue en el Golfo de Guinea, desde hace muchos años ya por los intereses nacionales que hay allí tenemos muchos pescadores, allí hay hidrocarburos, hay mucho tráfico marítimo y es una zona donde la piratería, cuando se fue del Índico, o digamos cuando bajó en el Índico, empezó a crecer en el Golfo de Guinea. Con un modus operandi distinto, pero hay piratería en el Golfo de Guinea. Entonces, por eso empezamos con unos despliegues más cortos, 3 o 4 meses, ahora ya estamos casi en 8 meses y el objetivo es estar allí prácticamente todo el año. Al mismo tiempo, hacen actividades de cooperación con los países ribereños cuando entran en puerto. Y dentro de la Unión Europea, pues hay una iniciativa para coordinar, porque no solamente hay barcos españoles, hay barcos de otros países europeos, pues coordinamos las actividades, ¿no? Bueno, pues solamente un par de reflexiones para finalizar, que creo que ya me he excedido y ya voy por 45 minutos. Efectivamente, estar en el exterior, en tantos sitios, pues requiere un esfuerzo para las Fuerzas Armadas de preparación, tanto de material para sostenerlo como de personal. Representa en muchos casos un desafío logístico porque tenemos fuerzas muy lejos y hay que mantenerlas, pero sin duda contribuyen primero a la interoperabilidad con nuestros aliados, ¿no? Mejoran nuestra preparación, porque estar en estas operaciones siempre se aprende algo. Y sobre todo, y lo más importante, creo que deja la huella de España, allí donde se despliega. España tiene que dejar su huella y ser un aliado fiable, como se dice, con nuestros aliados y participar allí donde nos lo requieren. Destacar además, y esto ya es una apreciación totalmente personal, pero creo que muy extendida, es la capacidad del soldado español o del marinero español de empatizar
con la población en aquellos países en los que despliega. Tenemos probablemente unas características nuestros soldados de facilidad de acercarse a la gente y enseguida nos muestran su cariño. Por última reflexión, pues bueno, esto es un organigrama, un cronograma desde que entramos en la OTAN y distintos acontecimientos, desde un primer despliegue en Angola y Namibia, aunque sabemos que hubo otros despliegues anteriores, como en Vietnam y médicos y demás, pero tomando eso como referencia, pues hemos pasado, yo creo que en el año 2000 teníamos unas 3 operaciones en el exterior y ahora tenemos del orden de 18. Y bueno, pues han sido 33 años, pero más de 280.000 militares los que han estado en el exterior y continuamos ejerciendo nuestra labor allí donde nos mandan y donde nos requieren. Pues esto es todo lo que yo tenía que contarles. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, vicealmirante, por una exposición amena y didáctica. O sea que además la ha dosificado muy bien porque ha dejado para el final efectivamente lo más interesante. Le agradezco muchísimo su intervención. Creo que no hay preguntas en el chat. No hay preguntas. No hay preguntas abiertas. Con lo cual cerramos la intervención. De nuevo, muchísimas gracias, vicealmirante, por su generosa participación, pese a la premura con que le fue solicitada la intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, director, y supongo que ahora pasarán aquí los que van a formar el panel de coloquio de posterior. Muchísimas gracias y yo me tengo que ausentar ya también de aquí. Muchas gracias, director, por la invitación y a todos los que están al otro lado de la pantalla. Bien, vamos a continuar en breve con la mesa redonda prevista para hoy, que tiene donde los participantes ya son personas, todas ellas son militares, todos ellos que han estado en misiones en el exterior, que tienen por tanto una experiencia personal que supongo que nos resultará enormemente útil e interesante. El moderador de esta mesa redonda es el coronel don Ramón Martínez Guillén. Buenas tardes, mi coronel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, convencionalmente se llama el moderador a quien distribuye el juego en una mesa redonda. La palabra me parece que no siempre es oportuna, porque en la inmensa mayoría de los casos hay que dirigir, pero no hay que moderar, porque ya los participantes son moderados o se automoderan habitualmente. El perfil del coronel Ramón Martínez Guillén es extraordinariamente adecuado, idóneo para el tema que se está abordando. Como decía antes, de la inmensa mayoría de los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas tiene un currículum abrumador. Nuestros militares tienen una formación académica y una formación profesional de extraordinario nivel. Eso se ve perfectamente en el currículum, que voy a abreviar todo lo posible sin menoscabar aquello que debe decirse, porque es importante. Porque tiene un magnífico currículum, no solo profesional, sino también académico, y de docente y de investigador. Es coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, pero es no solo, por supuesto, licenciado en Derecho, condición sine qua non para entrar en el Cuerpo Jurídico en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, es profesor asociado de Derecho Internacional Público en esa misma Universidad de Valencia. Y tiene un dilatado currículum como docente y como investigador, con un notable número de publicaciones, algunas de las cuales han merecido premios. Es el caso del Premio Defensa en el año 2010, en su modalidad de investigación
por el trabajo, la detención y otros aspectos parapoliciales de las operaciones militares internacionales. Ese premio no es más que ese trabajo no es más que uno de los muchos artículos en revistas de prestigio o en obras colectivas, artículos en revistas colectivas y libros personales. La detención operativa, acabo de decirlo, publicada en el año 2010. Ha participado también en proyectos de investigación financiados, es decir, que es un investigador acreditado. No voy a enumerar las ponencias, mesas redondas, seminarios y jornadas de estudio en las que ha participado, porque son verdaderamente muy numerosas. Pero en los aspectos profesionales, desde el año 2020, que ascendió a coronel auditor y está designado como jefe de la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa en Madrid. Pero me importa destacar sus operaciones en el extranjero. Es decir, su participación, normalmente como asesor jurídico, que es su formación dentro del ejército, en numerosas operaciones de las Fuerzas Armadas Españolas en el exterior. Fue asesor jurídico del contingente español de SFOR en la República de Bosnia y Herzegovina, en los años 2001-2002. Asesor jurídico de la Brigada Multinacional Sudeste de la SFOR, también 2003-2004. Asesor jurídico del cuartel general del sector este de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, en la República del Líbano. Y asesor jurídico del ISAF en Afganistán, en Herat, en Afganistán. Por tanto, tiene, creo, el perfil más adecuado para dirigir, más que para moderar, dirigir esta mesa redonda donde nos van a aproximar, supongo e intuyo, a esas operaciones en el exterior desde el punto de vista de las experiencias vividas, de las experiencias personales. Muchísimas gracias, mi coronel, por su generosa aceptación a participar con nosotros, y tiene usted cuando quiera la palabra. Pues muchas gracias, don Alfonso. Como es de rigor, quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este seminario que me hayan invitado, me hayan concedido el honor de participar en este interesante evento. Quiero también saludar a todos los asistentes a uno y otro lado del Atlántico. A pesar de mi condición de jurista, que tan generosamente ha subrayado don Alfonso Fernández Miranda, yo estoy aquí como moderador. A pesar de todo, sí que tengo que hacer una pequeña referencia a la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa, por la sencilla razón de que en el ámbito del cuerpo jurídico militar, español, quiero decir, que supongo que por los españoles es conocido, pero por gente de otras nacionalidades no tanto, en el ámbito, como digo, del cuerpo jurídico militar, pues hay muchas especialidades. Entre otras cosas, nos ocupamos de la jurisdicción militar, de la fiscalía militar y, por supuesto, del asesoramiento jurídico en temas administrativos, laborales, civiles. Somos generalistas en ese aspecto de la profesión jurídica. Pero hay un destino, y probablemente sea el único, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, donde la función del asesor jurídico tiene un componente operativo militar muy importante, y es el de la asesoría jurídica del EMAD, como ha destacado, o por lo menos se ha leído entre líneas en la intervención del almirante de la Puente. No voy a hablar, por tanto, no voy a profundizar en ningún tema jurídico porque, como ya se ha destacado aquí ayer, en la jornada de ayer, el general auditor, don Ángel Serrano Barberán, ya hizo un exhaustivo examen del marco jurídico de las operaciones militares, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Quiero destacar, para los que no son españoles, que los empleos que tenemos en el cuerpo jurídico militar siempre van sucedidos de la palabra auditor. El auditor de guerra es una figura de una larguísima tradición. Posiblemente el cuerpo jurídico militar español sea el más antiguo del mundo, y nos tenemos que remontar a los Reyes Católicos, pero donde la idea cristalizó fue fundamentalmente en las ordenanzas de Alejandro Farnesio del siglo XVII, en la que ya se estratificaba esa estructura judicial y de asesoramiento jurídico al mando militar.
Hoy vamos a hablar de las intervenciones de las Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional, aunque es difícil deslindar lo que se hace fuera de lo que se hace dentro desde el punto de vista jurídico. Nada más apropiado que sea el mando de operaciones el que tenga el protagonismo en esta jornada. No voy a repetir lo que ayer explicó el general Serrano y hoy ha vuelto a explicar el almirante Lapuente sobre las dos estructuras, la operativa y la orgánica. Pero partimos de la base de que la mayor parte de las operaciones, sean fuera o dentro del territorio nacional, van a estar dirigidas por el mando de operaciones. Digo la mayor parte porque hay una serie de operaciones permanentes que en realidad diluyen un poco esta aseveración, pero básicamente, y por simplificar, es lo que hay. El almirante de Lapuente ya nos ha dado una panorámica excelente y expresiva de lo que hace el mando de operaciones. Ha hecho alguna referencia, para mí también importante, al papel del asesor jurídico en este mundo. Ha hecho referencia, por ejemplo, a las reglas de enfrentamiento, traducción, no sé si muy o poco afortunada, de la expresión inglesa Rules of Engagement. Las ROEs efectivamente tienen una perspectiva jurídica, pero básicamente son órdenes que tratan de trasladar a uno de los apéndices, a uno de los anexos de los planes de operaciones, qué es lo que se puede y no se puede hacer en derecho. Para eso hay que hacer una elaboración previa, ver cuál es el marco jurídico real de la operación y tratar de trasladarlo a unas órdenes sencillas y fáciles de comprender. Realmente existe una diferencia pequeña entre una operación fuera o dentro del territorio nacional desde un punto de vista jurídico. Y esta diferencia fundamentalmente se centra en la necesidad o conveniencia de que haya una serie de documentos en el segundo caso, es decir, en de las operaciones que se desarrollan fuera, tales como un mandato de una organización internacional relevante, Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, el permiso de un Estado para operar en su territorio y, sobre todo, una cosa que nos interesa mucho cuando estamos fuera, un estatuto de la fuerza que puede ser desarrollado mediante acuerdos técnicos o memorandos de entendimiento. La diferencia estriba, según la Ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales, en que los SOFAs, o sea, estatutos de la fuerza, son tratados internacionales que por tanto tienen que pasar por el trámite parlamentario, mientras que los acuerdos técnicos y memorandos de entendimiento, que no pueden tener un contenido jurídicamente exigible, son documentos que denominamos acuerdos internacionales no normativos, pero que son muy importantes de cara al apoyo logístico. Por cerrar esto y dar paso enseguida a los protagonistas, diré que el mundo de las operaciones está muy siempre sujeto a las variaciones de la realidad. Hay quien dice que el paradigma de actuación de las Fuerzas Armadas ha cambiado bruscamente debido a los últimos acontecimientos en Ucrania. Algunos sostienen que el sistema de seguridad colectiva diseñado por la Carta de Naciones Unidas ha saltado por los aires ante la previsible inoperancia del Consejo de Seguridad. Yo quisiera recordar que ha habido otras ocasiones en las que el sistema de seguridad al que me refiero ha sido puesto al límite. Podemos citar la crisis de Corea en los años 50, la crisis de los misiles en los 60 y luego pues, las invasiones, por ejemplo, como la de Granada o Panamá, en la que siempre había involucrado un miembro permanente del Consejo de Seguridad que impedía que ese órgano actuase. Quiero con esto desdramatizar la situación. El sistema ha sobrevivido y yo personalmente espero que siga teniendo eso que se suele llamar una mala salud de hierro, porque cambiar ahora el sistema, sinceramente, nos abocaría a un vacío. Sin más prolegómenos, voy a pasar la palabra a los participantes, que son 3 expertos cada uno en su área. Yo sugiero que si hay preguntas se hagan al final, los introduciré uno por uno, y no voy a seguir el orden que aparece en el programa, que es un orden de antigüedad muy lógico en el ámbito castrense, pero creo que deberíamos pasar de lo general a lo particular. Por esa razón voy a empezar presentando al comandante don Arturo Teruel Valle. El comandante Teruel es comandante del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, los 3 son del Ejército de Tierra, y tiene la especialidad fundamental de artillería.
posee además el curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales, un curso de altos estudios de la Defensa Nacional, y otro curso de altos estudios de la Defensa Nacional, que es el curso de Estado Mayor, uno de los más prestigiosos dentro de la carrera militar. Ha desplegado, bueno, tengo que decir también, porque creo que es muy importante, tratándose de lo que se trata, que ha estado mucho tiempo destinado en la Legión. Ha desplegado en Irak, pero no en Irak recientemente, sino en Irak al principio, en 2004, en 3 ocasiones en ISAF y también en UNIFIL en el Líbano. ISAF, para los que no están muy familiarizados, es Afganistán. Sin más prolegómenos, le voy a ceder la palabra en la que va a intervenir fundamentalmente como analista de la sección de operaciones actuales J3 del mando de operaciones. Precisamente por esta condición de analista de J3 le considero que nos puede dar una visión, digamos, más de conjunto de las operaciones para luego pasar a los otros especialistas en temas más específicos y, no por ello, menos interesantes. Mi comandante, cuando quieras puedes empezar. Mi coronel, muchas gracias por sus palabras. Buenos días y buenas tardes a todos. Reiterar el privilegio que supone estar en esta cátedra y la posibilidad de aportar desde la experiencia personal de este militar su participación principalmente en la misión de Líbano, que es la última que he realizado el año pasado y sobre la que me gustaría ahondar un poco más contando mi experiencia personal, por no entrar de nuevo en todo el ámbito de las operaciones que ya nos acaba de relatar nuestro almirante. Me gustaría decir que he estado en el mando de operaciones 3 años y medio, fundamentalmente como analista de la operación de UNIFIL, y con lo cual he podido realizar esas labores de seguimiento que contaba el almirante, y luego pude vivir también como miembro de Naciones Unidas durante 6 meses el año pasado dentro de la propia estructura y conocer la realidad de una misión que leyendo su mandato, sus resoluciones pueden parecer una cosa, pero luego la realidad de estar en zona de operaciones, como todos ustedes se pueden imaginar, pues cambia un poco la película. Y agradeciendo su presentación, también le comento que efectivamente estar en la Legión ha sido para mí un orgullo y me ha permitido estar desplegado en el exterior, y además tengo la suerte de volver ahora en septiembre a la Legión, donde tengo el honor de poder ser el próximo jefe de su grupo logístico. Sin más preámbulo, hablando de la operación de UNIFIL y por centrarnos un poco en sus orígenes, creo que sería necesario remontarse al año 1978, cuando un 11 de marzo la Organización para la Liberación de Palestina ataca el norte de Israel, produciendo numerosas bajas y muertos y heridos, y en tan solo 3 días, como no podría ser de otra manera, Israel responde, invade el país del Líbano, y cabe destacar cómo las Naciones Unidas en tan solo 8 días son capaces de emitir una resolución, la resolución 425, donde me van a permitir que lea: pide el respeto a la integridad territorial y a la soberanía e independencia del Líbano y urge a Israel a que cese sus acciones militares y se retire del Líbano. Pero es más, en tan solo 12 días es capaz de desplegar una fuerza provisional, UNIFIL 1, en territorio libanés, y consigue que se estabilice la situación, que Israel se retire del Líbano, establece esa línea azul o blue line que nuestro almirante ha comentado anteriormente, que es aceptada entre ambos países con ciertas reservas, y consigue que la situación vuelva a una cierta normalidad. Y es muy importante aquí la intervención de Naciones Unidas y de los países miembros que formaron parte de UNIFIL, porque se consigue una estabilidad de 28 años, no con ciertas violaciones esporádicas de esa blue line por parte de ambos países, pero una estabilidad al fin y al cabo, una ausencia de guerra que dura hasta el año 2006, donde una nueva intervención, en este caso de Hezbollah, atacando con cohetes de nuevo al norte de Israel y con una incursión de combatientes, donde mueren 3 soldados de Israel, 2 son heridos y otros 2 son capturados, que vuelven a poner el conflicto de nuevo en unos límites que sobrepasan líneas rojas y obligan de nuevo a que Naciones Unidas, esta vez con un mes de diferencia, emita una nueva resolución, la 1701, donde exhorta al cese de hostilidades, donde aumenta el número máximo de miembros de UNIFIL hasta 15.000 hombres y donde amplía el mandato, asegurando que la zona
de operaciones no sea empleada para actividades hostiles, donde insta a la fuerza de UNIFIL a asistir al gobierno de Líbano para que pueda ejercer su soberanía en su territorio y donde se insta a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Líbano para proporcionar estabilidad y seguridad en la región. Gracias a esta intervención, de nuevo, de Naciones Unidas, con una nueva fuerza UNIFIL 2, conocida hoy como UNIFIL, sin más apellidos, consiguen que cesen las hostilidades. Las IDF, las fuerzas armadas israelíes, se vuelven a retirar al sur de la Blue Line y las fuerzas armadas libanesas, conocidas normalmente como las LAF, se encargan de controlar sobre el papel, luego veremos que esto no es del todo cierto, la zona meridional del sur del Líbano, que podemos entender comprendida entre el río Litani, el mar Mediterráneo y la propia Blue Line. Con esta fuerza de intervención provisional de UNIFIL, que sigue hoy en día vigente en el país y ahora veremos por qué. La intervención de Naciones Unidas queda amparada por una renovación anual de resoluciones que van modificando en cierto modo el mandato, adecuándolo a la situación vigente, y así nos encontramos hasta el día de hoy, en el que la última resolución pues, fue la 2591 de 29 de agosto del año pasado, y a expensas de que ahora en el próximo mes de agosto se emite una nueva resolución. Por contarme brevemente, ya lo apuntó antes el almirante, la estructura de Naciones Unidas en zona, UNIFIL se compone de un cuartel general multinacional, como no puede ser de otra manera, en este caso mandado actualmente por el general Aroldo, general español, que sustituyó a principios de año al general Stefano del Col, italiano. Tiene su cuartel general basado en Acuora, en el Mediterráneo, muy cerca de la frontera con Israel. Tiene una parte marítima, un componente marítimo, que es la Maritime Task Force, bajo mando alemán. Y luego en la parte terrestre, en esa JOA, esa zona de operaciones, que queda delimitada, insisto, por ese río Litani, el mar Mediterráneo y la Blue Line, tenemos dos sectores. Un sector oeste, que lidera Italia, y el sector este, que lidera España, y donde se integran fuerzas de países de la India, Indonesia, Nepal, El Salvador, Serbia, Brasil y Argentina. Y luego además tenemos una fuerza de reserva, que es la Force Commander Reserve, que es francesa, que actúa, digamos, a caballo de este eje que forman los dos sectores. La misión de UNIFIL es clara, en coordinación con el ejército libanés, y esto es muy importante que quede claro. Trata de asistir al gobierno de Líbano en el ejercicio de su autoridad, como ya apuntaba el mandato, apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas para impedir la entrada de armas ilegales, evitar la presencia de personal armado y armas distintas de las propias del gobierno de Líbano, y ayudar a las Fuerzas Armadas libanesas a desplegarse en la JOA, luego veremos en qué punto se encuentran, y a fortalecer su capacidad. Punto también de interés para conocer la realidad de esta misión. UNIFIL es una misión de mantenimiento de la paz, ha desplegado en Líbano, como no puede ser de otra manera, con el consentimiento de la nación anfitriona, y está autorizada al uso de la fuerza, por supuesto en el derecho de la legítima defensa y conforme a unas ROEs que están en vigor. ¿Cómo actúa Naciones Unidas en Líbano? Pues ha creado una figura que son las famosas STIR, que significa Standardized Tactical Incident Reactions, aprobadas por UNIFIL, que lo que tratan de establecer es un tipo de respuesta más o menos coherente a los distintos tipos a los que se puede encontrar la fuerza sobre el terreno. ¿Qué incidentes se pueden encontrar y qué incidentes se encuentran habitualmente este tipo de fuerzas en el terreno? Pues una denegación de movimientos, que de repente actores no estatales impiden que una patrulla de convoy italiano, por ejemplo, español, el que corresponda, no le permiten avanzar por un camino establecido. Personal que no esté contento por cualquier tipo de razón puede acercarse a una posición de Naciones Unidas e increpar, lanzar piedras. A veces ha habido intentos de hurto de teléfonos móviles, GPS, incluso equipo militar. Y ante este tipo de actuaciones que por desgracia son más comunes de lo que debiera o pudiera parecer, UNIFIL establece estas STIR para que las ROE sean asimiladas por la fuerza desplegada y tengan una visión clara de cómo responder. ¿En qué se basan estas STIR? Principalmente en dos aspectos. Uno es en la presencia y gestión del incidente por parte de las Fuerzas Armadas libanesas.
UNIFIL trata de realizar el mayor número de actividades siempre acompañado por las fuerzas del Líbano, lógicamente para demostrar la capacidad de sus propias fuerzas armadas al país en el que se encuentran y para ayudar a aumentar estas capacidades, como hemos dicho, que establece el mandato de las propias fuerzas armadas. Esto muchas veces lleva a una parálisis de las propias fuerzas de UNIFIL, aunque pueda parecer una paradoja, queda en el soldado de Naciones Unidas muchas veces la idea de que ante un ataque, un incidente, deben de llamar directamente a las Fuerzas Armadas libanesas y esperar la presencia de los militares del Líbano para que solucionen el incidente, que generalmente es la forma más racional de acabar con estas situaciones para evitar escaladas del conflicto, pero a veces UNIFIL peca, y esto hay que reconocerlo, peca de parálisis y no aplica del todo a lo mejor el amplio espectro de las roles que le permite el mandato. Y también se basan en un segundo aspecto que es la gradación del uso de la fuerza, que esto es como en otras operaciones, ¿no? Desde las instrucciones verbales hasta en el último instante el uso de las armas de fuego, pasando por la fuerza física y la postura, el montaje de armas y demás. ¿Qué ocurre con los actores no estatales? Líbano, por su idiosincrasia, los actores que están en la zona conocen perfectamente nuestras normas, conocen perfectamente las STIR, tienen la experiencia de muchos años de cómo actúan Naciones Unidas en el terreno y saben muchas veces hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden, digamos, apretar al personal de Naciones Unidas, porque saben que la respuesta, como he apuntado anteriormente, muchas veces va a ser esperar a que lleguen las Fuerzas Armadas libanesas. Esto lo aprovechan estos actores no estatales, esto lo aprovecha Hezbollah, que no quiere perder su influencia en el sur del Líbano. Hezbollah es muy consciente de que un empoderamiento y una mejora de capacidades de las Fuerzas Armadas del Líbano va a repercutir en su influencia en esta zona y siempre va a intentar demostrar que ellos son los que, entre comillas, tienen el control de la población y los que mandan en la zona. La situación actual de UNIFIL. Bueno, pues la operación se encuentra en una fase que es la fase de estabilización. La fase de estabilización terminará, la situación final deseada es cuando las Fuerzas Armadas del Líbano tengan la capacidad plena y el número suficiente para controlar por sí solos esta zona meridional del Líbano, donde no sea necesaria la presencia de las fuerzas de Naciones Unidas y poco a poco, de una manera gradual, Naciones Unidas sea capaz de retirarse del terreno. Esto, por desgracia, aún está lejos. Naciones Unidas tiene dos mecanismos para conseguir ahora mismo llegar a la situación final deseada de esta fase de estabilización. Uno es lo que se conoce como diálogo estratégico, que consiste en fortalecer las Fuerzas Armadas del Líbano con medios económicos, con materiales, con un aumento de sus capacidades, y en ese proceso estamos. Y el otro mecanismo es el diseño y la implantación de lo que se conoce como el regimiento modelo, que es un modelo de fuerzas que deben de desplegar en el sur del Líbano con una cantidad en número y una calidad suficiente para, como hemos dicho, hacerse cargo de la situación por sí solas. ¿Qué problemas afronta el Líbano? ¿Por qué es tan complicado en estos momentos alcanzar esta situación? Y esto se ve claramente cuando uno está desplegado en el terreno. Bueno, la situación política en Líbano ahora mismo es muy complicada. Esto evita uno de nuestros principales dogmas, que es la voluntad de acción inequívoca. En el Parlamento de Líbano, Hezbollah, en su rama política, siempre intenta que esto no se haga efecto. Y por el momento pues lo está consiguiendo. Además, Líbano sufre una situación económica muy deficiente en estos momentos por diversos motivos. Esto hace que sus fuerzas armadas pues, no sean todo lo potentes que deberían de ser desde el punto de vista de presupuesto, llegando hasta el punto de que los propios militares necesitan tener, y así se ha hecho, cierta flexibilidad para poder estar pluriempleados. Algo que nos puede parecer bastante chocante a toda la audiencia que estamos en esta cátedra, pero el militar de las Fuerzas Armadas libanesas necesita tener un tiempo para realizar unos segundos trabajos y poder aumentar el ingreso económico que llega a sus familias. Quiero decir, no obstante, que las Fuerzas Armadas libanesas son probablemente la institución
más respetada y con mayor prestigio que ahora mismo hay en Líbano. Pero tiene una falta de recursos que es muy significativa. Y otro aspecto que imposibilita que las LAVs se hagan con el control de la zona es la situación de inseguridad que hay en todo el país, ya no solamente en el sur del Líbano, también al norte del río Litani, lo cual obliga en muchas ocasiones a que ya no es que aumente el número de fuerzas al sur del río, sino que las propias fuerzas armadas tienen que traer fuerzas de la zona meridional para que incrementen la seguridad al norte del río Litani. Y por último, como hemos apuntado antes, Hezbollah tiene gran influencia entre la población. Las fuerzas libanesas son parte de esa población, tienen allá sus familias, no siempre es fácil poder cumplir con sus cometidos, y esto es otro lastre que mina mucho el desarrollo de las Fuerzas Armadas y del propio país. El resultado son unas LAF, unas Fuerzas Armadas libanesas que ahora mismo son incapaces de ejercer el control que es deseable en esta fase de estabilización, y por consecuencia UNIFIL, esa fuerza provisional, pues, se mantiene hoy en día todavía cumpliendo la misión y colaborando con Líbano. Por terminar, de mi experiencia personal, sobre todo en los 6 meses que estuve desplegado en el cuartel general de Naciones Unidas en Nacuera, en la sección de operaciones en J3, y allí, pues, al margen de las tareas rutinarias que se hacen en una sección de operaciones, digamos que me pude ocupar o participar, colaborar en 3 proyectos. Uno es la elaboración de lo que llaman allí los sketches. Los sketches no dejan de ser unos bocetos donde se establecen una serie de rutas donde, en coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas, se llega a un acuerdo de por qué rutas las Fuerzas Armadas de UNIFIL y las Fuerzas Armadas de las LAF pueden moverse para realizar sus actividades operativas. Pueden realizar patrullas, pueden realizar puestos de observación, pueden realizar escoltas. Y lo que es más importante, ¿por qué partes no? En esos sketches se dice qué zonas son prohibidas, muchas veces amparados en pues, no molestar a la población civil o intentar ser lo más respetuosos posibles. Lo que se está consiguiendo indirectamente es que ciertas zonas que a Naciones Unidas y a las Fuerzas Armadas del Líbano le interesa tener una presencia activa, pues no se patrullen. Hezbollah ha llegado a convencer a la población del Líbano, a gran parte de la población, de que Naciones Unidas, UNIFIL, no tiene libertad de movimientos en la zona meridional de Líbano, y solamente puede moverse por estas rutas que se acuerdan en estos famosos sketches que se renuevan cada 6 meses. Esto no es así. El mandato da libertad absoluta de movimientos a Naciones Unidas en lo que es la JOA, repito, entre ese río Litani, Blue Line y el Mediterráneo. Pero sí que es verdad que hay unos sketches para funcionar en conjunto, de manera coordinada con las LAF, que se realizan en acuerdo con ellos y que se tratan de respetar. Otro de los proyectos en los que trabajé es la ejecución, el planeamiento, mejor dicho, de las actividades operativas con las LAF que se realizan cada mes, de tal manera que a un mes vista se sabe qué unidad de UNIFIL con qué unidad de las LAF va a trabajar, en qué situación, en qué posición y en qué hora concreta del día. Tanto los sketches como este documento operativo de actividades operativas con las LAF inevitablemente acaban filtrándose a esos actores no estatales, con lo cual ellos conocen en todo momento dónde vamos a estar y qué rutas vamos a seguir. Hasta tal punto que si alguna vez aparece una unidad de UNIFIL en una zona que ellos no tienen controlada, pues son muchas veces motivo de manifestaciones y de estas actuaciones a las que dábamos respuestas con las STIR que he comentado antes. Esto desvirtúa en cierto modo el mandato, pero bueno, es algo que se conoce, es algo con lo que trabajamos y con lo que la experiencia también nos ha enseñado a cómo tratar. Y el último plan en el que estuve involucrado, pues fue el último mandato, el 2591 del año pasado, como he dicho, establecía que UNIFIL apoyaría logísticamente con combustible, con comida, con agua y con medicinas durante un periodo de 6 meses a las Fuerzas Armadas libanesas para que éstas puedan realizar esas patrullas en coordinación con Naciones Unidas.
Entonces, esto da una muestra de la situación realmente precaria a nivel económico en el que se encuentran las fuerzas libanesas, que, insisto, con toda la profesionalidad del mundo y con toda la buena voluntad, pues al final necesitan, pues como todos, de un aporte económico para poder funcionar. Y nada más. Yo, para finalizar, sí que quisiera decir que, aunque pueda parecer que el mandato ciertamente es muy claro, pero luego no es efectivamente respetado en todos sus términos, una cosa está clara, y es que la misión de Naciones Unidas está consiguiendo el objetivo que se pretende. Uno es que no haya guerra. Llevamos desde el 2006 16 años sin que Líbano e Israel hayan vuelto a entrar en guerra. Es verdad que hay ciertas acciones, lanzamientos de cohetes, violaciones de la Blue Line, pero se mantiene esa siempre dicha situación de tensa calma que existe en Líbano. Y otro aspecto fundamental que se cumple con el mandato por el mero hecho de estar allí y trabajar con las Fuerzas Armadas libanesas es el reforzamiento, el incremento de la capacidad de sus Fuerzas Armadas, que probablemente de una manera más lenta de lo que nos gustaría, pero que poco a poco, paso a paso, van mejorando, y que estoy convencido que llegará un momento en el que serán capaces de hacerse cargo de su propio país. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Arturo por tu intervención. Nos has dado una visión de conjunto muy, muy actualizada de lo que está pasando ahora mismo en el Líbano, tema muy interesante. ¿Hay alguna pregunta para ti? Que ya te digo que luego al final resolveremos. A continuación, quiero hacer referencia a un aspecto que puede, para los que no son militares, pasar desapercibido, y es la importancia de la interactuación entre las fuerzas militares desplegadas y los actores civiles que están en ese mismo espacio. No solamente estamos hablando de autoridades civiles, sino también de organizaciones tanto internacionales como no gubernamentales que están actuando en un determinado territorio. Hay un elemento muy importante que es el enlace con ese tipo de actores, porque muchos de ellos son relevantes y son los que tienen que llevar el liderazgo. ¿De qué se ocupa esto en el ámbito de las Fuerzas Armadas? Pues digamos que se ocupa CIMIC, la cooperación cívico-militar. Nuestro siguiente ponente, el teniente coronel don Carlos Galindo González, actualmente ocupa el puesto de analista CIMIC en el mando de operaciones. Tiene una amplia experiencia internacional, tanto en cuarteles internacionales, en el Eurocuerpo, en Estrasburgo, también en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Tiene diversas misiones internacionales, desde IFOR a finales de los años 90, a mediados de los años 90, en la antigua Yugoslavia, ISAF en Herat, EUTM Mali, o la operación Inherent Resolve en Irak, con lo cual, como vemos, tiene también una amplia experiencia en operaciones. Tiene los cursos militares, el avanzado de inteligencia y el de comunicación social, y además el máster de dirección operativa en emergencias como estudio civil. Además tiene diversos cursos extranjeros, fundamentalmente en el ámbito de la OTAN. Sin más prolegómenos, mi teniente coronel, te paso la palabra. Buenas tardes, es para mí un placer estar en esta cátedra y un honor en representar al mando de operaciones. Voy a intentar ser lo más breve posible. Efectivamente mi cometido actual es ser analista de lo que se llama CIMIC, o es Cooperación Cívico-Militar, pero anteriormente pues mi trayectoria ha venido del mundo de la inteligencia, que está muy relacionado también con la cooperación cívico-militar. Voy a dar unas pinceladas de lo cual fue mi experiencia desde las primeras operaciones en las que intervine hasta la última y mi labor actual, y voy a intentar sugerir o dar alguna pincelada de lo que puede tener relación en mi actividad con temas jurídicos. Entonces, mi primera experiencia en operaciones fue como analista de inteligencia. Entonces, como analista de inteligencia en la operación de IFOR, que fue en Bosnia-Herzegovina, en el 96, mi labor era, como analista de inteligencia, hacer informes, elaborar informes de inteligencia en los cuales se daba cuenta de lo que las facciones declaraban, estaban obligadas a declarar en cuanto a armamento. Entonces lo que hacíamos era verificar que esas listas de armamento efectivamente se correspondían con lo que habían declarado. Y luego había un aspecto muy importante
que era que también se remitía desde la célula de inteligencia en la que yo me encontraba, en lo que eran fichas de objetivos, las fichas de objetivos militares. Entonces, las fichas de objetivos militares se describían lugares, ubicaciones de lo que se podían considerar como objetivos militares, que eso está enmarcado lo que sería lo que se conoce como el targeting, que es todo ese proceso de objetivos que tiene mucho que ver básicamente con que se elija bien el objetivo y se diferencie bien lo que es un objetivo militar y lo que no lo es, como por ejemplo propiedad cultural, patrimonio cultural, o que puede ser también infraestructura que es básica para la población, con lo cual era un tema muy crítico y muy importante. Mi siguiente experiencia fue en Afganistán, en el mando regional, en la operación ISAF, operación contra el terrorismo. Entonces, ahí básicamente también como analista de inteligencia realizaba informes de inteligencia de todo lo que era la actividad de lo que se llamaban los grupos armados ilegales, que básicamente eran los talibanes y otros elementos insurgentes. Entonces, como digo, era registrar esa actividad de ese enemigo. Posteriormente, en la operación de EUTM Mali, de adiestramiento de las Fuerzas Armadas malienses, ahí ocupé el puesto de lo que se conoce como contrainteligencia, que es ni más ni menos que todo lo que pueda ser la amenaza TESCO, que es terrorismo, espionaje, subversión, sabotaje, crimen organizado. Y básicamente mi labor consistía en relacionarme con unas autoridades policiales del país, en este caso en la capital, Bamako, y también con elementos de inteligencia fundamentalmente nacionales para todo lo que fuera cualquier amenaza que pudiera ir contra la seguridad de lo que es el contingente nuestro español y también el contingente de la operación, el contingente internacional. Finalmente, mi cambio de rumbo y, como digo, dejo mi labor de inteligencia y paso a realizar una labor de analista, una vez ya incorporado aquí al mando de operaciones, analista en lo que es cooperación cívico-militar, y desde el verano del 19 llevo realizando esta tarea, que posteriormente explicaré, y mi última experiencia en operaciones ha sido realizando esta labor de analista de CIMIC, de asesor, más bien, más que de analista, de asesor de CIMIC en la operación Inherent Resolve en Bagdad, realizando asesoramiento a los oficiales CIMIC iraquíes, tanto del mando conjunto de operaciones en Irak como del mando del ejército de tierra y los oficiales CIMIC de todas las provincias de Irak. En esta labor de asesoramiento, una de las charlas que les impartí, aparte de lo que he mencionado antes, de ese concepto de la propiedad cultural, de ese patrimonio que hay que tener muy en cuenta como oficial CIMIC para precisamente que sea protegido, también es la labor de asesorar a unos oficiales militares que no están realmente en un conflicto armado. Ya no lo están porque el Daesh fue derrotado. Entonces, digamos que tienen que ser conscientes de que en el caso de capturar a un miembro del Daesh ya no se considera un prisionero de guerra, sino que se le consideraba un terrorista, o sea, un detenido, y tiene que ser entregado inmediatamente a las fuerzas de seguridad. Bien, finalmente, mi labor actualmente aquí en el mando de operaciones es analista de cooperación cívico-militar, y mi labor es supervisar la actividad de los oficiales CIMIC que están en varias de las misiones que las Fuerzas Armadas Españolas realizan en el exterior. Destaco las misiones, y son las misiones en las que hay actividad CIMIC, que son las de Libre Hidalgo en el Líbano, EUTM Mali, República Centroafricana, apoyo a Mali también en Senegal, Operación Atalanta en Djibouti y la Operación EFP en Letonia. Entonces ahí lo que realizan estos diferentes contingentes españoles en esas zonas, pues es procurar que la imagen, básicamente que la imagen del contingente español ante la población civil con la que interactúan, bueno, pues proteger esa imagen y pues también, que duda cabe, pues con un componente de seguridad, porque ganándose a la población, pues se garantiza la seguridad de ese contingente español y además pues se colabora
con, ¿por qué no?, con el desarrollo y con de esas poblaciones que en muchos casos, en más de un caso, pues están muy necesitadas. Hay labores que se realizan que son las donaciones, hay donantes que desde aquí, desde España, y aquí lo que se hace es apoyar esos productos que se van a donar, desde pues, de material médico a material para los colegios o alimentos, pues eso se les transporta hasta allí y se entregan a los beneficiarios, que son pues, organizaciones de tipo, bueno, centros de enseñanza, organizaciones como Cáritas, que son los que van a ser beneficiados, incluso la población, con lo que es otra actividad que son también los proyectos de impacto rápido, que con créditos del mando de operaciones, pues se favorece también a la población con tareas, con proyectos como, por ejemplo, pues, excavar un pozo para una población necesitada. La tercera y última actividad importante, que requiere también mucha cooperación con los civiles, son los programas de colaboración. Sobre todo en el Líbano se hacen programas en los cuales se les apoya en lo que es el ámbito veterinario. Entonces ahí se desplazan desde aquí un equipo de veterinarios de varias universidades, fundamentalmente la Universidad de Córdoba, se desplazan al Líbano en este caso y apoyan a los ganaderos de la zona, en este caso del contingente español en el Líbano. También hay ingenieros agrónomos que se desplazan desde aquí y posteriormente, en breve lo harán, para apoyarles en lo que es el cultivo de la aceituna. Y entonces, estos que menciono como programas de colaboración, pues es importante contar con un convenio, con un organismo civil aquí en España que le dé forma para que ese desplazamiento de esos civiles, ya sean ingenieros agrónomos o veterinarios, pues se haga en unas condiciones y con un programa, unas condiciones organizadas y reglamentadas. Y sin más, pues esa es mi labor, como digo, actual, cooperación cívico-militar como analista y nada, encantado de responder sus preguntas. Muchas gracias, Carlos. Por el hecho de que sea el último en exponer, no quiere decir que sea el aspecto menos importante de las operaciones. Yo diría que es el más importante, como dirían les Luthiers, ¿no? Ese grupo argentino tan bueno. No, no es lo menos importante. La logística en las operaciones es algo esencial, porque hay que proyectar a la gente, hay que darles de comer, hay que incluso entretenerles. Y evidentemente esto se tiene que hacer o bien con medios propios o bien mediante el apoyo o bien de la nación anfitriona o bien de alguno de los demás participantes. Por supuesto, en este mundo nada es gratis y se suele hacer mediante una serie de documentos, esos que he mencionado de pasada antes, como acuerdos técnicos, diciendo tú me das esto y yo te pago tanto o te lo ingreso en tal sitio. Pero eso es esencial, porque es que si no, como se suele decir vulgarmente, se va con una mano delante y la otra detrás. Nuestro siguiente ponente, el comandante Ginés Martín Díaz, tiene un perfil netamente académico de hombre de transmisiones, aunque últimamente se ha doblado en un experto en logística. Posee el curso superior de logística de materiales e infraestructura, el curso de sistema de información y telecomunicaciones, cursos correlativos de la OTAN, como por ejemplo el curso de oficial logístico de la OTAN, y también cursos de transmisiones desarrollados en la escuela de la OTAN en Latina, Italia, en los que no voy a entrar porque no creo que sea el objeto de su exposición. Actualmente ocupa el puesto de analista de la sección de logística operativa, J4, del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Ha desplegado por 2 veces en la operación apoyo a Irak y estuvo también en la operación de UNPROFOR de octubre del 92 a marzo del 93, la original misión de Naciones Unidas en Yugoslavia. Como colofón a todo esto, ha sido coordinador de los oficiales de enlace de 14 países de la OTAN dentro de la exitosa cumbre que se ha desarrollado hace unos días, con lo cual viene el hombre
con una experiencia y supongo que también con una tensión que no me gustaría arrendarle. Bueno, Ginés, mi comandante, cuando quieras, exponnos. Muchas gracias, mi coronel, y con sueño, sobre todo. Ya me lo imagino. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar y contar mis experiencias, más por viejo que por sabio, de la participación que he tenido en zona de operaciones. Mi primera participación fue en el 92 con la primera misión en la ONU de España, en Bosnia, que no la voy a tratar porque ya son recuerdos en blanco y negro. Y la última que acabo de terminar, debido a la clasificación de seguridad con una unidad de operaciones especiales, pues prefiero no tocarla. Entonces me voy a centrar en mi primera participación en Irak, porque esa parte es la que más me gusta y la que más tiene relación con lo que actualmente hago en el mundo de la logística, con lo cual voy a intentar ver la logística desde los dos lados, desde mi lado ahora en el MOPS y cuando estuve en el cuartel general de la coalición liderada por Estados Unidos. Y sobre todo, más que contar mis batallas, que hay muchas, lo que sí quería hablar es de una serie de términos en los que, dado este foro, en todos ellos prácticamente he necesitado el apoyo de asesores jurídicos, lo cual agradezco muchísimo. Dentro del trabajo que hacemos a diario en J4 y dentro del área de apoyo, la misión que tenemos encomendada es planear, dirigir, coordinar y gestionar los medios necesarios para el despliegue, sostenimiento, repliegue y apoyo a las fuerzas. Nuestro día a día es la proyección estratégica y el sostenimiento de todas las unidades españolas desplegadas en el exterior. Y también propondremos el establecimiento de los acuerdos o memorandos necesarios a nivel internacional para que otros países u organizaciones puedan prestar ese apoyo donde nosotros no lleguemos. Cuando desplegamos en un área de operaciones, aparte de los documentos ya mencionados del SOFA y el MOU, en base a estos, y como ha dicho el coronel, un documento fundamental con el que trabajamos prácticamente a diario en J4 son los acuerdos técnicos. Estos acuerdos técnicos son acuerdos internacionales no normativos cuya tramitación y conclusión se desarrolla íntegramente en el seno del Ministerio de Defensa. Son acuerdos que contienen declaración de intenciones o establecen compromisos de actuación de carácter político, técnico o logístico. Y lo más importante, no constituyen fuentes de obligaciones internacionales ni se rigen por el derecho internacional. Se basan en la buena fe y en la voluntad de las partes. Dentro del Ministerio de Defensa, la ministra de Defensa es la que autoriza estos acuerdos, aunque normalmente delega la firma de los acuerdos de tal forma que los firmantes por ambas partes estén, por decirlo así, a un mismo nivel jerárquico. Esto lo puedo hacer, nosotros lo hacemos a diario prácticamente, pero lo puede hacer cualquier organismo del Ministerio de Defensa que tenga esta necesidad y lo primero que tiene que hacer es contactar con la Dirección General de Política de Defensa, que son los que tienen esta responsabilidad en el Ministerio. Una vez que hemos hecho ese acuerdo técnico con el país al que vamos a desplegar y que básicamente determina qué apoyo nos va a dar esa nación anfitriona, hacemos otros documentos de menor entidad pero fundamentales para los logistas, que son los denominados SOR, Statement of Requirement. Hay muchos conceptos que voy a decir en inglés porque hay determinadas traducciones que no son exactamente lo que se quiere decir según doctrina OTAN. En estos documentos, en los SOR, lo que se llega es al detalle de lo que vamos a necesitar en cada uno de los lugares en los que vamos a desplegar, tanto porque vamos a desplegar ahí fuerzas o porque vamos a transitar a través de ellas, por ejemplo, en puertos o en aeropuertos.
Y ahí se llega al detalle de decir el número exacto de personas que vamos a desplegar, las necesidades de ducha, alimentación, alojamiento, conexión a Internet, combustible que nos van a proporcionar, y la nación anfitriona nos proporciona por cada uno de esos servicios la posibilidad que tiene de proporcionárnoslo o no, y en caso positivo decirnos si va a tener un coste, qué coste va a tener, si tiene coste, y en qué condiciones hay que hacer esos pagos. Y una vez que tenemos esto es cuando estamos en disposición, junto con algún reconocimiento previo, de desplegar nuestras fuerzas en esa nueva ubicación. Esto es fundamental en la parte que trabajamos en J4 en nuestro día a día. Yendo ya a mi participación dentro de la sección de planes logísticos en el cuartel general de la coalición liderada por Estados Unidos, hay una serie, en concreto, 3 conceptos con los que de verdad necesité el apoyo de los asesores jurídicos y que fueron fundamentales para el trabajo que desarrollé ahí. El primero es el denominado ACSA, Acquisition Cross-Servicing Agreement, por el cual Estados Unidos proporciona una lista de servicios a otros ejércitos, alojamiento, servicios médicos, adquisición de municiones, entrenamiento, etcétera, con el coste que tiene esos apoyos. El pago de estos apoyos se puede hacer tanto de forma económica como en especie. España en otras misiones proporciona servicios de transporte mediante helicópteros y se pueden compensar unos servicios con otros sin necesidad de hacer pagos. Para el ACSA lo que no está autorizado es la adquisición de sistemas de armas, misiles guiados o munición nuclear o química. El segundo concepto que utilicé trabajando en la coalición americana fue el denominado CITEF, Counter ISIS Train and Equip Fund, que es una forma muy ágil y muy flexible que tiene el Ministerio de Defensa estadounidense en coordinación con el Departamento de Estado para adquirir fondos para el entrenamiento y la asignación de equipo tanto a las fuerzas iraquíes como en aquel momento a la oposición siria, como a Jordania para la protección de sus fronteras. A medida que el Daesh ha ido perdiendo fuerza, obviamente estos fondos han ido reduciéndose. La única limitación que tiene el uso de estos fondos es que no se puede hacer infraestructura nueva con ellos. Se puede reparar infraestructura, se puede adquirir armamento, se puede pagar entrenamiento, pero no se puede hacer infraestructura nueva. Y por último, el último concepto con el que estuve trabajando fue el FEP, Foreign Excess Personal Property, que es todos aquellos bienes muebles que tiene el ejército americano desplegados, en este caso en Irak, y que no es rentable su traslado a Estados Unidos, están todos valorados y se pueden donar al gobierno de Irak. Esto lo estuve utilizando en un plan que hicimos, como en los chistes, un francés, un noruego y un español, para cerrar 9 bases americanas. Diferente el FERP, que es de ingenieros, que es lo mismo, pero para bienes inmuebles, para terrenos y para edificios. Y como resumen de mi experiencia logística dentro de la coalición, lo que aprendí aparte de estos conceptos es el gran uso que hace Estados Unidos de la externalización, el empleo de empresas, la utilización de personal civil y reservistas, que el paso de fronteras puede ser un gran problema desde el punto de vista logístico, que muchos países juntos en una coalición no significa logística multinacional, teniendo en cuenta que la logística es una responsabilidad nacional, que nos podemos apoyar en otros, pero la responsabilidad es nuestra,
Y por último, que en operaciones prácticamente todos los problemas logísticos que existen son problemas de transporte. Y con esto termino mi participación, lo que quería decir, pendiente de las preguntas que puedan surgir. Pues muchas gracias, mi comandante Ginés. Parece ser que tenemos, había dicho antes a Arturo que era para él, pero es que luego la pregunta se ha ampliado un poco, es la única que tenemos. La hace doña María Rosa Amigo y pregunta si UNIFIL y las LAF, las Fuerzas Armadas Libanesas, realizan maniobras conjuntas y si se hace también en otras misiones. Con lo cual creo que la pregunta va dirigida a todos vosotros, habida cuenta de vuestra amplísima experiencia. Yo, por alusiones, mi coronel, le diré que en Líbano sí. UNIFIL y las Fuerzas Armadas libanesas, al margen de esas actividades operativas que hemos comentado, realizan también actividades de instrucción y adiestramiento. Hay un plan anual de este tipo de actividades, tanto en el sector este como en el oeste, como en la parte de la Maritime Task Force. Y es, sin duda, fundamental para incrementar esas capacidades que hemos dicho que perseguimos de mejora en las Fuerzas Armadas de Líbano. Y en otros escenarios, no sé si mis compañeros tienen experiencia de Naciones Unidas con operaciones. Hombre, creo que lo que sí que se puede decir y aseverar es que realmente tenemos bastantes misiones que son de adiestramiento de las fuerzas locales. En ese sentido, por supuesto que estamos interactuando. No sé, corregidme si me equivoco. Sí, fundamentalmente Unión Europea en África, como explicó el almirante, son misiones de adiestramiento a fuerzas armadas locales. Pero es Unión Europea. Yo creo que con Naciones Unidas, si no me equivoco, solamente es Líbano, porque luego en Colombia, que es misión de Naciones Unidas, lo que tenemos son observadores militares, que ya no es otro concepto. Bueno, y también yo creo que en Irak se interactuó, no en el ámbito de una organización internacional, sino en el de la coalición, esa Coalition of the Willing que se organizó allí. La coalición ha tenido training, efectivamente, sí, hasta hace un año y pico, que ha pasado a lo que es el advice, que es el asesoramiento. Sí. Ya no hay training en la parte de la coalición. En la parte de la misión de OTAN sí que se está de alguna forma recuperando, pero a nivel de las escuelas de adiestramiento. O sea, se está trabajando con lo que es el profesorado, que posteriormente va a hacer instrucción. Claro, lo que es instrucción como tal terminó en la coalición no hace mucho. Bueno, pues esas son las preguntas que había. Le devuelvo la palabra a don Alfonso Fernández Miranda por si quiere cerrar el acto. Mi coronel, yo quisiera hacer una pregunta, sí, o más bien solicitar una información, acaso un tanto chauvinista. Apuntó el vicealmirante la gran empatía que había entre la sociedad civil y las fuerzas españolas desplegadas en el Líbano. Yo tengo familia política libanesa que me hablan de una gran acogida, de una sensación de seguridad, de un apoyo importante, en definitiva de una profunda simpatía hacia las fuerzas españolas. Yo quisiera preguntar si esa es una apreciación meramente subjetiva o tiene algún fundamento objetivo. Bueno, yo creo que la pregunta va dirigida a vosotros tres, porque todos habéis tenido experiencia en esa materia, así que... No, sí, la pregunta va dirigida a la que ha estado desplegado en el Líbano. Yo, director, yo puedo decir que eso es así, no es una experiencia subjetiva particular. Por Líbano han pasado muchas rotaciones españolas, muchas brigadas españolas han repetido en Líbano y se llega a un punto en el que, más allá del quehacer profesional de cumplimiento de la misión, el personal militar español ha desplegado 3 y 4 veces en Líbano y se crean ciertos vínculos, yo diría, de amistad con personal libanés que siguen viviendo en un país que poco a poco lucha por mejorar, cómo no, y va más allá del mero cumplimiento de nuestro deber. Y al final es inevitable que las relaciones humanas impregnen todo
y ocurre también en la profesión militar y ocurre cuando desplegamos fuera de nuestras fronteras. Y el carácter mediterráneo del personal libanés, muy parecido al carácter español y seguramente al iberoamericano, hace todo mucho más fácil, y el sentimiento de amistad que se crea es en ambos sentidos. Esto es así. Muchísimas gracias. Bien, hemos concluido la jornada de hoy. Solo me queda agradecer a los participantes en la mesa redonda, mi teniente coronel, mis comandantes y al coronel moderador, su generosa actitud, su generosa disposición a colaborar con nosotros. Nosotros también estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión y gracias a la audiencia a la que emplazamos mañana a las 5 de la tarde para culminar como el último día de este seminario. Gracias a todos y buenas tardes.